María. La humildad de aceptar la voluntad de Dios. A veces, las decisiones más importantes de tu vida llegan sin aviso. Golpean la puerta cuando menos lo esperas, te sacuden, te asustan y te obligan a mirar dentro de ti. Por eso, hoy quiero hacerte una pregunta que puede cambiar tu manera de ver la fe. ¿Qué harías si Dios te pidiera algo que supera toda lógica, toda seguridad y toda capacidad humana? Así comenzó la historia de una joven que no tenía riquezas, ni títulos, ni influencia. Pero sí tenía algo que el cielo estaba buscando, un corazón dispuesto. Esta es la historia de María, y de cómo la humildad puede abrir el camino a los milagros más grandes. María no vivía esperando ser protagonista de nada. Era simplemente una muchacha de Nazaret, en un pueblo pequeño, ignorado por el mundo, pero visto profundamente por los ojos de Dios. Y es que Dios no busca escenarios grandes para hacer cosas grandes, busca corazones dispuestos para escribir historias eternas. Cuando el ángel apareció frente a ella, no solo se movió el cielo, también se movió su vida. Imagina por un momento su sorpresa, su miedo, sus dudas. A veces pensamos que los personajes bíblicos no sintieron lo que tú sientes hoy. Ansiedad por el futuro, miedo a fallar, esa sensación de no estar preparado para algo demasiado grande. Pero María era humana, igual que tú. Y justo en ese punto aparece la humildad. No la humildad de quien se minimiza, sino la de quien reconoce que, aunque no entiende todo, sabe en quién confía. María escucha el plan de Dios, y aunque no entiende cómo será posible, responde con una frase que sigue siendo una llave poderosa para cualquiera que quiera vivir con propósito. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Te imaginas tener la valentía de decir eso hoy, en medio de tus planes, tus preocupaciones, tus cálculos? Es más fácil controlar que confiar, más fácil resistirse que rendirse. Pero María eligió entregarse. Ella nos recuerda que la voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es perfecta. La verdadera humildad no es callar por miedo, es abrir el corazón sin condiciones. Y ahí está el mensaje que atraviesa los siglos. Cuando te rindes a Dios, Él no te quita nada, te prepara para todo. María aceptó un camino que todavía no podía ver, y quizá tú estás pasando por algo así también. Decisiones difíciles, cambios inesperados, noticias que te mueven el piso. ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, aquí estoy, úsame? ¿Qué parte de tu vida te está pidiendo entregar hoy? A medida que las palabras del ángel resonaban en el corazón de María, algo profundo comenzó a nacer en ella. No solo una promesa, sino una transformación. Porque cuando Dios te revela un propósito, no es solo para cambiar tu historia, sino para cambiarte a ti. Y en ese instante, María entendió algo que muchos tardamos años en comprender. Cuando Dios te pide algo, también te da la gracia para cumplirlo. No te lanza al vacío, te sostiene. No te manda solo, te acompaña. No te llama por tus capacidades, sino por tu disposición. Pero piensa en esto. Aceptar la voluntad de Dios no significa que todo se vuelve fácil. De hecho, muchas veces, es todo lo contrario. María tuvo que enfrentarse a miradas, comentarios, dudas ajenas y silencios. Los silencios. Esos momentos en los que Dios no explica el por qué, pero te pide que sigas caminando igual. María caminó. Con temor, sí. Con incertidumbre, sí. Pero también con una certeza que sostenía cada paso. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y aquí surge una pregunta que quiero que te lleves hoy. ¿Cuántas veces has evitado avanzar porque estabas esperando que todo tuviera sentido primero? María aceptó la voluntad de Dios antes de comprenderla. Esa es la esencia de la fe. No es entender, es confiar. No es tener todas las respuestas, es caminar con quien las tiene. Y quizá tú, igual que María, estás en ese momento de tu vida donde Dios te está empujando hacia un lugar nuevo. Tal vez un cambio que no pediste. Un propósito que te queda grande. Un desafío que te supera. Y hoy Él te dice, no necesitas ser fuerte para empezar, solo humilde para decir sí. Porque la humildad no es solo agachar la cabeza, es abrir las manos,
Es dejar de pelear contra lo que no entiendes y empezar a abrazar lo que Dios está haciendo, aunque aún no lo veas. Y es ahí, en ese acto silencioso de rendición, donde comienzan los milagros. María no vio el camino completo, pero vio a Dios. Y eso fue suficiente. ¿Será suficiente para ti? Mientras la noticia se iba asentando en su corazón, María empezó a experimentar algo que muchos creyentes conocemos, pero pocas veces admitimos: el choque entre lo que Dios promete y lo que la realidad parece mostrar. Porque aceptar la voluntad de Dios no borra los desafíos, pero sí cambia la forma en que los enfrentamos. Imagina a María caminando por las calles de Nazaret, sintiendo cómo las dudas de otros intentaban infiltrarse en su fe. Imagina a la joven que llevaba dentro de sí al Salvador del mundo, pero por fuera parecía solo una muchacha común con un embarazo que nadie entendía. Eso es lo que ocurre cuando Dios te escoge. La gente no siempre lo ve. Muchos cuestionan tu proceso, otros murmuran sobre tu camino, pero Dios solo te invita a confiar. Y aquí está una verdad poderosa. La voluntad de Dios no se valida con la aprobación del mundo, sino con la convicción del corazón. Tal vez hoy tú también llevas un propósito que nadie entiende, un sueño que parece ilógico, una promesa que se tarda. Y quizás, como María, estás rodeado de voces que te dicen que no se va a poder, que no eres suficiente, que estás soñando demasiado alto. Pero recuerda esto: Dios no te dio esa promesa para que la entendieran otros. Te la dio porque tú eres quien debe caminarla. María siguió adelante sin explicación, sin manual, sin garantías visibles. ¿Por qué? Porque la humildad verdadera no es callar, es escuchar. Escuchar la voz de Dios por encima de todo lo demás. Y cuando lo hizo, descubrió algo que cambió su vida para siempre. Cuando te alineas con la voluntad de Dios, Él convierte cada obstáculo en parte del plan. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu vida estás reteniendo porque quieres garantías humanas antes de obedecer la instrucción divina? ¿Qué paso no das por miedo a lo que dirán? A veces Dios solo espera que hagas lo que María hizo: decir sí, aunque tiemblen tus manos. A medida que los días avanzaban, María comenzó a sentir el peso, no solo de un embarazo, sino del propósito más grande que un ser humano podía cargar. Y sin embargo, en medio de todo, ella mantenía una actitud que hoy necesitamos recuperar. La humildad que no se rinde ante la incertidumbre, sino que se inclina ante Dios. María no entendía todo lo que estaba ocurriendo. No sabía cómo reaccionaría José. No sabía cómo sería su futuro. No sabía cómo el mundo recibiría al Mesías. Pero entendía una sola cosa, y esa cosa bastaba: Dios está conmigo. A veces, en la vida moderna, nos llenamos de ansiedad porque queremos entender cada detalle del plan antes de dar el siguiente paso. Queremos garantías, mapas, explicaciones. Pero la fe de María nos recuerda esto: cuando Dios está contigo, aunque no entiendas el proceso, puedes caminar con paz. Imagina por un momento lo que es avanzar sin respuestas, pero con confianza. Como cuando inicias un proyecto que nadie cree que funcionará, o cuando decides perdonar a alguien que te hirió, o cuando eliges dejar un hábito que te destruye aunque todos duden de si lo lograrás. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en el miedo y más en lo que Dios puede hacer contigo. Y aquí surge una de las frases más poderosas del mensaje de hoy. La fe humilde no necesita ver el camino, necesita ver a Dios. Esa era María, una joven que, en un mundo que la juzgaría, eligió enfocarse en el Dios que la sostenía. Una joven que convirtió la incertidumbre en un altar donde se fortalecía su confianza. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has detenido tu propio propósito porque quieres controlar lo que solo Dios puede dirigir? ¿Cuántas bendiciones has retrasado por miedo al ¿qué dirán? María nos enseña que la obediencia humilde siempre desata milagros. Siempre. Pero la historia no se queda allí. El momento más decisivo llegó cuando María tuvo que enfrentar lo inevitable: hablar con José. Imagínalo. Un corazón sincero, pero humano. Un hombre justo, pero herido por la noticia que no sabía cómo procesar.
María no tenía discursos preparados, ni argumentos perfectos, ni una explicación que sonara razonable. Solo tenía verdad, y tenía a Dios. Y este es uno de los momentos más humanos y profundos en toda la historia bíblica. La humildad de María no solo consistió en aceptar la voluntad de Dios, sino también en aceptar que no podía controlar la reacción de José. A veces, obedecer a Dios implica renunciar al control sobre cómo los demás interpretan tu proceso. No todos entenderán lo que Dios está gestando en tu vida, y eso está bien. José estaba confundido, dolido, no veía el plan. Y, aún así, mientras el silencio caía entre ellos, mientras María tal vez sostenía lágrimas que no mostraba, Dios estaba trabajando. Porque cuando tú obedeces, Dios actúa incluso en lo que tú no puedes tocar. La humildad abre puertas que la fuerza jamás podría abrir. Y esto aplica para ti también. ¿Cuántas veces has querido explicar tu corazón, tu visión, tu proceso espiritual, y nadie lo entiende? ¿Cuántas veces has deseado defenderte, aclarar más, justificarte? Mira a María. Ella hizo su parte, y Dios hizo el resto. En los momentos en los que tú no tienes palabras, Dios tiene ángeles. En aquello que tú no puedes cambiar, Dios prepara el terreno. María tuvo la valentía de confiar incluso cuando las circunstancias parecían romperse, porque sabía que la voluntad de Dios nunca deja sin respaldo a quien decide obedecerla. Y tal vez hoy necesites esa misma fuerza, la fuerza de soltar lo que no puedes controlar y confiar en que Dios está moviendo fichas, incluso cuando todo parece estático. Y entonces, cuando parecía que todo se estaba desmoronando, ocurrió lo que siempre ocurre cuando un corazón humilde confía en Dios. El cielo intervino. José, confundido y herido, se quedó dormido con un alma llena de preguntas. Y allí, en el silencio de la noche, Dios habló. Un ángel se le apareció y le reveló lo que María no podía explicar. Lo que está en ella viene del Espíritu Santo. Lo que la boca humana no podía defender, lo defendió el cielo. Este momento revela una verdad que a veces olvidamos. Cuando tú caminas en obediencia, Dios respalda tu historia incluso cuando otros dudan de ella. Hay batallas que no ganas hablando, las ganas confiando. Y María ganó una que parecía imposible sin decir una sola palabra. Porque la humildad no es debilidad, es fuerza bajo control. Es poder que descansa en Dios. José despertó transformado, con una nueva comprensión, con una fe que se alineó a la voluntad divina. Y aquí está lo hermoso. María no tuvo que manipular nada, no tuvo que pelear, no tuvo que convencer. Dios se encargó de tocar el corazón que ella no podía alcanzar. Y así sigue siendo hoy. Aquel jefe que no valora lo que haces, ese familiar que no entiende tu fe, ese amigo que no comprende tu proceso. Dios puede hablar donde tú ya no puedes llegar. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has luchado por controlar lo que solo Dios puede ordenar? ¿Cuántas veces has querido forzar una respuesta, una aceptación o un reconocimiento? Pero la humildad que María vivió nos enseña algo radical. Cuando tú haces tu parte, Dios hará la parte que te supera. Y en ese punto, María dio un paso nuevo en su fe. Comenzó a caminar en un propósito donde no solo obedecía, sino que confiaba en cada detalle, incluso los que no entendía. Porque la humildad no solo acepta la voluntad de Dios, también descansa en ella. Con el tiempo, la historia avanzó hacia uno de los momentos más simbólicos de toda la Biblia, el viaje a Belén. María, ya con el peso del embarazo casi a término, tuvo que emprender un recorrido difícil, incómodo y agotador. Y sin embargo, aún en la incomodidad, ella siguió adelante. ¿Sabes por qué? Porque cuando aceptas la voluntad de Dios, también aceptas el camino que viene con ella, incluso cuando es áspero. Imagina la escena. Caminos de tierra, horas interminables sobre un animal de carga, noches frías, días calurosos. Nada parecía digno de la madre del Mesías. Nada parecía preparado para la llegada del Rey. Pero allí está la esencia de la humildad divina. Dios comienza grandes historias en lugares que el mundo considera pequeños. Y María lo entendió sin protestar.
Muchos de nosotros queremos que el propósito llegue con comodidades, reconocimientos o señales visibles. Queremos que el plan de Dios se vea bonito, organizado, perfecto. Pero María nos enseña lo contrario, que a veces Dios te lleva a Belén para mostrarte que la grandeza puede nacer en lugares que tú jamás habrías elegido. La voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es perfecta. Y aquí surge una frase poderosa. No necesitas un lugar ideal cuando tienes un propósito real. María probablemente hubiera deseado un hogar, una cama, una ayuda, pero no se quejó. Ella sabía que el cumplimiento del plan estaba por encima de su incomodidad temporal. ¿Puedes imaginar el nivel de fe, de humildad y de entrega que eso requiere? Ahora te pregunto a ti. ¿Cuántas veces has detenido tu avance espiritual porque el camino se volvió incómodo? ¿Cuántas veces has querido renunciar porque la promesa tarda más de lo que quisieras? María siguió, incluso cuando su cuerpo estaba cansado, porque su corazón estaba seguro. Y quizá hoy Dios te está diciendo, no te detengas. Yo estoy obrando incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y entonces llegó ese momento que todos recordamos. María y José buscando un lugar donde Jesús pudiera nacer, y recibiendo puertas cerradas una tras otra. No había espacio, no había comodidad, no había bienvenida, solo rechazo, indiferencia y silencio. Pero fíjate en algo, jamás vemos a María pedir un trato especial. Nunca exigió privilegios, nunca cuestionó diciendo, ¿por qué a mí? Esa es la humildad que transforma la vida. No la humildad que se arrastra, sino la que confía, aunque duela. Porque aceptar la voluntad de Dios no siempre significa que todo saldrá fácil. A veces significa confiar, mientras parece que nada está saliendo bien. Finalmente, la única puerta que se abrió fue la de un establo. Un lugar simple, áspero, improvisado. Un lugar que ante los ojos del mundo no era digno de un rey. Pero ante los ojos de Dios era perfecto. Porque allí, en lo pequeño, en lo insignificante, en lo humilde, el cielo descendió. Y aquí está una de las frases más profundas de este mensaje. Dios convierte lo que el mundo desprecia en el escenario de sus mayores milagros. Ese establo no era un accidente, era un mensaje, un recordatorio eterno de que la grandeza de Dios no depende del escenario, sino de la obediencia del corazón. María abrazó ese lugar con paz. No porque fuera fácil, sino porque sabía que el propósito era más grande que el lugar donde se cumpliría. ¿Cuántas veces has visto establos en tu vida? Momentos que te parecieron indignos, insuficientes, injustos. Y sin embargo, Dios estaba allí, preparando un nacimiento, una nueva etapa, un nuevo comienzo. Te pregunto, ¿y si ese lugar que hoy desprecias, esa temporada, ese proceso, ese trabajo, ese silencio, es el mismo lugar donde Dios quiere hacer nacer algo glorioso en tu vida? María nos enseña esto. La humildad abre espacio para que Dios haga lo imposible en los lugares que menos esperamos. En ese establo, en medio de heno, silencio y estrellas, María sostuvo en sus brazos al Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, la promesa hecha carne. ¿Puedes imaginar la mezcla de emociones? Cansancio físico, sí, pero una paz que no se puede describir. Una alegría que no dependía del lugar, sino del propósito cumplido. María entendió en ese instante algo que cambiaría la historia espiritual de millones. Cuando aceptas la voluntad de Dios, Él convierte tu obediencia en vida para muchos. La humildad de María no solo afectó su historia, afectó la tuya, la mía, la de toda la humanidad. Porque la humildad siempre trasciende, siempre toca generaciones, siempre deja un eco que viaja más lejos de lo que imaginamos. Cuando tú dices sí a Dios, no solo cambias tu futuro, cambias el de aquellos que serán alcanzados por lo que Él hará contigo. Y mientras Jesús dormía en sus brazos, María guardaba todo en su corazón. No presumía, no reclamaba créditos, no buscaba reconocimiento. Ella sabía que todo venía de Dios. Y ese es el corazón que el cielo respalda. Aquel que no busca protagonismo, sino propósito. Aquel que no busca aplausos, sino dirección divina. Ahora, mírate a ti mismo.
Piensa en las cosas que Dios ha puesto en tu vida. Dones, oportunidades, procesos, heridas, cambios, sueños. Piensa en ese llamado que a veces intentas ignorar porque parece muy grande, o en esa tarea que te parece muy pequeña. Y si todo eso, lo enorme y lo pequeño, es parte del plan de Dios para hacer algo más grande contigo, María te muestra que la humildad no es apagar tu luz, es dejar que Dios sea quien la encienda. No es renunciar a tu propósito, es permitir que Él lo forme. No es dejar de soñar, es soñar alineado a su voluntad. Y cuando lo haces, el milagro llega, aunque sea en un establo. Te pregunto, ¿qué propósito está por nacer en tu vida y aún no te has atrevido a abrazarlo? Y ahora, mientras la escena se desvanece y vemos a María contemplando al Salvador, quiero que pienses en esto. La historia más grande de todos los tiempos comenzó con una respuesta humilde. No con grandeza humana, no con poder terrenal, no con recursos, no con influencia, sino con un corazón que dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase sigue resonando hoy, y puede ser la llave que cambie tu vida también. Porque la voluntad de Dios no siempre llega en forma de explicaciones. A veces llega en forma de desafíos, de procesos, de incomodidades, de decisiones difíciles. Pero cada vez que eliges confiar, Dios revela la parte del plan que aún no ves. Quizá hoy tú estás en tu propio Belén. Tal vez estás cansado, confundido, luchando con algo que no entiendes. Tal vez ves puertas cerradas, situaciones que te superan, silencios que duelen. Pero escucha esto, si sigues obedeciendo, lo que hoy parece un lugar pequeño se convertirá en el nacimiento de algo divino. Dios no necesita escenarios perfectos, necesita corazones disponibles. María nos enseña que el verdadero poder está en la humildad que se rinde sin rendirse. En aceptar la voluntad de Dios no por debilidad, sino por confianza profunda. En caminar sin ver todo, pero viendo a Dios en cada paso. Y esa es la invitación para ti hoy. Dicen que los valientes conquistan montañas, pero los humildes conquistan el corazón de Dios. Así que te pregunto para cerrar, ¿estás listo para decir sí a lo que Dios quiere hacer contigo, incluso si aún no entiendes el cómo? Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario. ¿Qué parte de la historia de María te habló más hoy? Y antes de irte, recuerda, tu apoyo permite que este contenido siga llegando a quienes lo necesitan. Suscríbete, comparte este video y toca el corazón de alguien más. Y cierro con esta frase épica que quiero que lleves contigo hoy. La humildad de María abrió la puerta más grande de la historia, y la tuya puede abrir el milagro que estás esperando.